Muy buenos días, hermanos. Les invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Qué gusto poder encontrarnos, al menos en este medio, y seguir meditando juntos en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir la cita bíblica que estaremos reflexionando en esta mañana. Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Le invito a que me siga que más bien que usted junto conmigo lea en voz alta, ahí donde esté usted, y participe así de esta lectura. Juan 20, 24 al 29. Dice la palabra de Dios: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos meditar en ella en esta mañana. Y Señor, gracias porque a pesar de la contingencia podemos tener estos momentos de alabanza, de adoración, juntos como iglesia, Señor. Y te pedimos, Padre, que ahora que nos acercamos a tu palabra, Señor, tú nos hables, Señor. Tu Santo Espíritu nos convenza de toda verdad, nos motive, Señor, a entregarnos más apasionados, más intencionalmente a ti, Señor. Te pedimos que nada ni nadie, Señor, te impida el hablarnos el día de hoy a nuestros corazones, y que, Señor, bendigas la meditación de tu palabra. Señor, te pido que sean gratos los hechos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿se ha topado con el siguiente recuadrito cuando usted quiere descargar algún programa, o cuando se suscribe a alguna página, cuando, no sé, entra y va a pagar algún producto en línea, que dice: acepta los términos y condiciones, y un montón de texto pequeñito que no leemos y que ni le hacemos caso y solamente damos clic de aceptar y ya? Bien, estoy seguro que muchos de nosotros no hemos leído nada de esto. Simplemente damos clic en el botón de aceptar y ya. Pero son un montón de términos y condiciones para adquirir lo que tenemos que comprar o suscribirnos a la página donde vamos a suscribirnos. Y de verdad no lo leemos. Son letras muy pequeñitas, muy apenas se alcanzan a ver. Y es bien tedioso porque son líneas y líneas y líneas. Y bueno, ahorita le voy a decir por qué le pregunto esto. Pero hermanos, como acabamos de leer en la palabra, hubo una persona que puso muchos términos y condiciones para creer. Se trata de Tomás. Fíjense, Tomás, el Evangelio de Juan nos da detalles de la vida de Tomás, y es el Evangelio que más menciona a Tomás, y hay unos detalles acerca de su vida y se los quiero decir. Primero, se nos dice que Tomás pertenecía al grupo de los 12 discípulos. Tomás pertenecía a este pequeño grupo de discípulos de Jesús. Se nos dice que Tomás tenía un sobrenombre Dídimo, que significa mellizo o gemelo. Posiblemente tenía otro hermano, no lo sabemos, pero bueno, fue Tomás también quien, después de escuchar a Jesús, allá en el capítulo 11 de Juan, que quería regresar Jesús a Judea después de donde fue casi apedreado. Tomás fue el único que, no sé si fue convicción o fue pesimismo de su parte, dijo: vamos también nosotros para que muramos también con él. También fue Tomás quien le preguntó a Jesús mientras estaban cenando: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Allá en Juan capítulo 14. Y Juan nos narra un tercer suceso donde ahora Tomás pasó por un momento de incredulidad. Hermanos, podemos ver que Tomás era un creyente de lento aprendizaje, porque le costaba más tiempo y trabajo entender y captar las enseñanzas de sus maestros que al resto del grupo. Pero, hermanos, al menos en este pasaje, no es lento aprendizaje, no es lento aprendizaje el problema de Tomás, lo que estamos viendo, ni tampoco es duda lo que vemos en él, como en algunas predicaciones o en algunas otras pláticas hemos escuchado.
Más bien lo que podemos ver es que Tomás en este punto de su vida estaba pasando por un momento de incredulidad. Hermanos, los discípulos de Jesús no eran perfectos. Eso de entrada tenemos que reconocerlo. Los discípulos de Jesús no eran gente perfecta. Hermanos, en muchas ocasiones su naturaleza humana salía a relucir y su fe también a veces se notaba débil, se notaba llena de temor, llena de incomprensión. Y sin embargo, Jesús trabajó bastante en la fe de sus discípulos. Siempre vemos a Jesús ayudándoles con amor, siempre vemos a Jesús acercándose con comprensión y compasión hacia ellos en esta falta de fe. Y hermanos, ¿hay incredulidad en nosotros el día de hoy? Vale la pena que nos lo preguntemos y que nos lo respondamos sinceramente. ¿Hay incredulidad en nosotros el día de hoy? Hermano, ¿qué es la incredulidad? Bueno, fíjese, la incredulidad no es duda. La incredulidad no es incapacidad de creer. Fíjese bien, la incredulidad es la negación a creer. Tomás, hermanos, no pasaba por duda. Tomás no era incapaz de creer. Tomás se negaba a creer. Y más adelante vamos a ver por qué. Pero es importante que definamos esto primero, que la incredulidad es la negación a creer. Y sí, a todos nos pasa que llegamos a atravesar lapsos en los que, aún siendo creyentes, nos negamos a creer en ciertas cosas en ciertos momentos de nuestra vida. Y es que, hermano, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, es parte de nuestra naturaleza caída. Somos todos nosotros una generación incrédula y perversa, como la Biblia afirma. Y hermano, el Evangelio de Juan es el indicado para tratar este tema de la incredulidad. Y de verdad, gracias a Dios que tenemos este Evangelio escrito, un Evangelio tan hermoso, porque el Evangelio de Juan hace mucho énfasis en creer. La palabra creer se repite aproximadamente 100 veces. Oye, ¿a poco no es muchísimo? Juan, al escribir este Evangelio, tenía el propósito de que sus lectores creyeran. Él mismo lo dice al final de su Evangelio. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Juan también nos muestra a Jesús interesado en que los suyos también creyeran en Él. Que sus discípulos creyeran que Él es el Hijo de Dios. Y específicamente ahora lo vemos trabajando en la fe de Tomás. Hermanos, posiblemente no nos neguemos a creer sobre su resurrección como Tomás la tuvo en ese momento. Pero sí nos estamos negando a creer en que Jesús vive y reina aún en esas circunstancias. Y sobre todo en la esperanza que tenemos en Él, al guiarnos por lo que vemos, al guiarnos por lo que oímos, al guiarnos por lo que sentimos. Y nos negamos a creer poniendo nuestros términos y nuestras condiciones, como este cuadrito que les decía al principio, con un montón de letritas que ni se alcanzan a leer, y esperamos que Jesús, que nuestro Dios, responda así tal cual a ellas. Hermanos, sí, somos creyentes, pero a lo mejor nuestra fe está flaqueando, nuestra fe está entre los hechos y lo que podemos ver o no. Hermanos, hoy es importante que sigamos creyendo. Sepamos que Dios conoce la debilidad y la incapacidad de nuestra naturaleza y nos ayuda en nuestra falta de fe. Y que esto consuela nuestros corazones, que Dios entiende nuestra incredulidad. Dios comprende nuestra naturaleza. Entonces, dejemos la incredulidad y comencemos a creer. Y vamos a ver 3 cosas en las que debemos de comenzar a creer. La primera, comencemos a creer en el testimonio de su palabra. Fíjese versículo 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. En primer lugar, hermanos, dejemos la incredulidad y comencemos a creer en el testimonio de su palabra. Consideremos la escena y vayamos a versículos antes. Fíjese ahí en el versículo 19 al 23.
del mismo Evangelio y mismo capítulo 20. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Miren, hermanos, los discípulos estaban reunidos, estaban juntos, y a puerta cerrada. Fijémonos bien en este detalle que nos da Juan, a puerta cerrada, porque eso indicaba que los discípulos estaban asimilando la información que las mujeres les habían dado de que su maestro, su Jesús, había resucitado. Hermano, este pequeño grupo estaba abatido, estaba desanimado, estaba temeroso de lo que estaba pasando. No se respiraba un ambiente de paz, no se respiraba un ambiente cálido y cordial, no era un ambiente de consuelo, era un ambiente tenso, era un ambiente tenso. Y en medio de todo esto, su Señor Jesús se presenta y cambia todo. Fíjense, se presenta físicamente. No era un espíritu como algunas religiones y sectas dicen, negando la divinidad y la resurrección de Cristo. No, se presentó en carne y hueso. Y asimismo, Jesús les comisiona, les da la gran comisión y todo cambia. Y fíjense, hermanos, como diría el refrán, el que se fue a la villa perdió su silla, porque Tomás no estaba mientras todo esto sucedía. Tomás estaba solitario, estaba apartado de todo y de todos. Sepa en dónde estaba y sepa qué estaba haciendo. No se nos dice, pero se perdió de esa bendición. Y por si no fuera poco, el resto de los discípulos que presenciaron esto le cuentan a Tomás, hermanos, que verdaderamente Jesús había resucitado. Ellos fielmente cuentan el testimonio a Tomás y Tomás se niega a creer. Tomás empieza a poner sus términos y condiciones para creer. Hermano, lo primero que quiero decirle en este punto es que es difícil que dejemos la incredulidad si nos apartamos de la comunidad. Fíjense, hermanos, Tomás no estaba donde debía de estar. No estaba con los que se suponía que debía de estar. Estaba apartado, estaba solo. Y la soledad le jugó chueco, la soledad le terminó en problema, porque pensó incrédulamente. Por eso vuelvo a decir, es difícil dejar la incredulidad si nos apartamos de la comunidad. Y hablar de comunidad me refiero a la iglesia, al pueblo de Dios, a la iglesia local, fuente de gracia. Y usted dirá, pero Gama, estamos separados, no se nos permite congregarnos, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que estar en mi casa encerrado. Sí, yo sé, y no estoy diciendo que salgamos de nuestras casas y congregarnos el próximo domingo y hagamos caso omiso a la regla. No, hermanos, se nos pidió que sí, le hiciéramos caso a su sana distancia, pero el que no podamos vernos, el que no podamos abrazarnos o el que no podamos estar juntos físicamente, no quiere decir que no podamos ser más cercanos entre nosotros y procurar y velar por nuestro cuidado espiritual. Hermanos, es en estos tiempos en los que, aunque estemos separados, procuremos vivir juntos, procuremos vivir en comunidad. Oiga, hay muchos medios por los cuales ahora podemos comunicarnos, decírselos está de más. Pero el que no podamos congregarnos, hermanos, no es razón para apartarnos y querer sobrellevar la situación nosotros solos. Vuelvo a decir, el que no podamos congregarnos no es razón para apartarnos y querer sobrellevar la situación nosotros solos. Si en este momento nos negamos a creer, revisemos qué tan cercanos estamos de los nuestros, de aquellos que cada domingo decíamos amar, de aquellos que nos llamábamos hermanos. Y hermanos, que esta forma de llamarnos hermanos en este tiempo se vea más palpable que nunca, que en verdad sintamos el amor de hermanos que nuestro Dios nos ha dado. Pero también, hermanos, es difícil dejar nuestra incredulidad si no creemos lo que dice su palabra acerca de Él. Fíjese, Tomás no solo estaba apartado,
sino también cuando le llegaron con la noticia, se negó a creerles. Y respecto a esto, no es que la palabra de Dios, no es que la verdad de Dios no pueda creerse por cuestiones intelectuales. No es que no pueda creerse porque es incomprensible, porque cuesta trabajo entenderla, o porque la palabra nunca se ha expuesto. No, fíjese, la palabra nos afirma lo siguiente, en Romanos 1:21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, el hombre no tiene excusa para no creer en Dios. El hombre no puede decir, ¿y dónde está Dios? ¿Existirá Dios? Porque, bien lo dice la Biblia, está la creación que dice, hay un diseñador, hay un creador. La creación habla de la divinidad de nuestro Dios, la creación habla de su inmenso poder, la creación habla de su gran conocimiento. Solo el necio, como diría el salmista, dice, en su corazón no hay Dios. Entonces no es que el hombre se niegue a creer en Dios porque no le haya visto, no es que el hombre se niegue a creer en Dios porque la Biblia es incomprensible a su mente. No. Juan 3 nos dice lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, la razón por que a veces llegamos a ser incrédulos, la razón por la que a veces nos llegamos a creer, tiene que ver con más asuntos morales que intelectuales o culturales. El hombre, por naturaleza, ama las tinieblas. Ama más sus obras que son malas y no prefiere ir a la luz y ser confrontado por Cristo Jesús. Hermanos, comencemos a creer en el testimonio de su palabra. Hermanos, no se trata de qué tanto tiempo pasemos leyendo y estudiando las Escrituras. Se trata de cuánto estamos creyendo de estas. Vuelvo a decir porque se me revolvió. No es que tanto tiempo pasemos leyendo y estudiando las Escrituras. Se trata de cuánto de estas estamos creyendo. Hermanos, si estamos batallando con la incredulidad, es porque nos estamos negando en creer a la palabra de Dios. Y no hay nada que debamos de dudar acerca de su palabra, porque su palabra es verdad. Jesús pidió al Padre que fuéramos santificados en esta palabra, que fuera esta palabra la que nos enseñara, la que nos motivara a vivir de una manera santa, apartada de lo malo, que nos motivara y nos dispusiera a hacer obras que mostraran y reflejaran la fe que tenemos en Él. No es que no podamos entenderlas, no es que no podamos asimilar la palabra, no, nos negamos a creerle. Hermano, este libro que tengo en mis manos, el libro que usted acaba de leer, el libro que está frente a usted de su pantalla, hermano, este libro nos habla de Él. La Biblia nos habla de su plan amoroso, nos habla y nos apunta a Dios. No hay error en ella, no hay mentira en ella, hay solo verdad. Yo no sé, pero si en estos tiempos en los que tenemos mucho tiempo de sobra, si no leemos intencionalmente y más intensamente su palabra, quiere decir que amamos más nuestra incredulidad y rechazamos creerle. Y si también usted está leyendo la palabra y orando, pero va a su televisor, va a las noticias y se llena de miedo y sigue pensando que las cosas van a seguir mal y pesimistamente, entonces, hermano, le recomiendo apague el televisor, deje el celular o donde esté leyendo las noticias y regrese a la palabra y no se despegue de ella hasta que en su corazón esté convencido del Dios que le acompaña y del Dios que cuenta su palabra. Si usted, después de hacer su devocional, va al televisor y sigue teniendo miedo, pues hermano, no ha creído. Regrésese a la palabra y despéguese de ella hasta que usted esté convencido del Dios que le acompaña. Hermano, el salmista en este precioso Salmo 119 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, 23 al 24.
Fijémonos bien, hermanos, porque está diciendo el salmista los peligros que vivía. Pero él prefería poner su mirada en su palabra, en la palabra de Dios. Prefería deleitarse en ella antes que seguir viendo su situación. Prefiramos entonces deleitarnos en su palabra. Prefiramos creerle a su palabra. Hermano, que el creer en su palabra nos lleva a decir lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que este tiempo, el estudio, la meditación de su palabra nos lleve a creerle, pero sobre todo nos lleve a decir eso mismo que Pablo dijo. Pues yo sé a quién he creído. Y Pablo no lo escribía en circunstancias fáciles. Se lo estaba escribiendo a Timoteo cuando Pablo ya estaba condenado a muerte. Ya no había esperanza para él. Dice Pablo en esa misma carta, ya estoy para ser sacrificado. Y Pablo dice, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estemos convencidos de esto. Hermanos, ¿en quién hemos creído? ¿En quién hemos depositado nuestra vida? Creámosle, creamos su palabra. Dejemos la incredulidad entonces y comencemos a creer. Comencemos a creer en el testimonio de su palabra. Pero también comencemos a creer en la persona de Jesucristo. Versículo 26 al 27. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Comencemos a creer en el testimonio de su palabra, pero también comencemos a creer en la persona de Jesucristo. Número 2. Hermanos, regresemos a la escena de Tomás. Tomás estaba negando a creer a pesar de que sus amigos, los discípulos, le habían dicho verdaderamente que su maestro había resucitado. Porque lo habían visto, porque recibieron la promesa del Espíritu Santo y habían sido comisionados por él. Y Tomás es durísimo, es tajante, es firme al decir que a menos que viera la marca de sus manos, a menos que metiera su dedo en el lugar de los clavos y metiera su mano en su costado, creería. Es tajante y qué fea expresión la que hizo Tomás, porque se estaba condicionando su creer en las señales y en los términos que él pone. Vemos cómo Tomás estaba privando totalmente de la bendición de creer. Y él solito se estaba privando, nadie más, él solito. Pero todo cambia, hermanos, porque Jesús, una semana después de que Tomás dijera esto, Jesús se presenta a sus discípulos y ahora se centra en Tomás. Hermanos, como les decía al principio de este mensaje, que Jesús conoce nuestra naturaleza humana. Jesús sabe que somos propensos a pasar por incredulidad en ocasiones y Él nos ayuda a creer. Y en este aspecto Jesús mismo se pone como el objeto de la fe y confianza de Tomás. Y para nosotros es Jesús mismo nuestro objeto de fe antes que las señales y milagros. Podemos ver en esta parte de la historia de Tomás que Jesús se presenta y con conocimiento confronta y ayuda a Tomás a creer. Fíjese, Jesús confronta a Tomás en los términos que él puso. Miren el texto. Tomás creería a menos que primero viera la señal de los clavos y metiere su dedo en el lugar de los clavos. Así dice él. Y Jesús, cuando se le presenta, le dice, pon aquí tu mano y mira mis manos y acerca tu mano. Le respondió tal cual. Segunda condición de Tomás, y metiere mi mano en su costado. Jesús responde a esa petición y le dice, y métela en mi costado. Y tercera dijo Tomás, no creeré. Y Jesús le responde, no seas incrédulo, sino creyente. Nos damos cuenta cómo Jesús le ayudó tal cual a Tomás en lo que necesitaba para creer. Hermanos, en nuestros tiempos de incredulidad, nuestro Señor Jesús nos ayuda a creer.
La última vez que prediqué ante ustedes, veamos acerca de Ezequías, que pidió señal para corroborar que sería sanado. Y ahora vemos a Tomás, otro personaje que pide señal. Y a lo mejor sonará como intencional, pero fue pura... Bueno, me di cuenta cuando estaba escribiendo el sermón, dije, caray, les volví a poner un personaje que pidió señal. Y vale la pena volver a repetir lo que les decía y lo que les enseñaba hace unas semanas. Vuelvo a preguntarles, ¿es correcto pedir señal a Dios en nuestra incredulidad? Hermano, fíjese, si Dios responde ante señales, no fue por el hombre, fue por su misericordia. Que estos personajes y varios más pidieran señales y Dios le respondiera, no es ley ni permiso para que nosotros pidamos señal si en estos momentos estamos con incredulidad. Pero sí podemos ver a un Dios que se compadece de nosotros, que responde en base a su misericordia y nos ayuda a creer. Vuelvo a decir, no es ley. No es ley que si yo pongo términos y condiciones y condiciono a Dios, Dios me va a responder. No es ley. Porque en los evangelios también se nos narra cuando los fariseos pidieron señal y Jesús le responde que para ellos no habría señal. Hermanos, por eso digo, no es ley. Y si Jesús respondió, y si Dios respondió a estas peticiones de estos hombres, no fue por el hombre mismo, fue por su misericordia. No se nos olvide. Hermanos, condicionar a Dios para que creamos nos priva de muchas bendiciones. Solo nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque ¿de qué sirve que no creamos o de qué sirve que condicionemos a Dios si no creemos en Él? O para que creamos en Él, más bien. O sea, fíjese, Dios sigue siendo Dios, creamos o no. A Dios no le afecta nada si usted cree o si yo creo en Él o no. El único perjudicado somos nosotros cuando no creemos. Por eso, no creamos a base de que si Dios responde o no a nuestros términos y condiciones. No creamos en base de que si vemos que las cosas mejoran o no. Para realmente decir, sí hay un Dios, sí, Dios está interesado en mis problemas, sí, Dios está en control de la situación. No creamos en base a eso. Creamos por quien es nuestro Salvador. Hermanos, Dios conoce nuestra debilidad, sabe lo tercos, sabe lo necios que somos, sabe lo difíciles que a veces nos ponemos para creer. Pero hermanos, no necesitamos una experiencia física con Jesús para comenzar a creer. Es decir, no necesitamos que Jesús ahorita se presente físicamente ante nosotros y nos diga, pues ahora crean hermanos, porque eso está de más. No necesitamos que empecemos a ver que las cosas se solucionan para comenzar a creerle. No, hermanos. Necesitamos creerle por el hecho de que Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Señor, porque Él está con nosotros. Sí, mi hermano, Él está con nosotros. Hermanos, no necesitamos evidencias de su amor porque para eso tenemos la cruz. ¿Qué más evidencias de su amor queremos en estos días? Allá está la cruz, allá están sus marcas. No necesitamos evidencia tampoco de su poder porque para eso tenemos su resurrección. Un sepulcro vacío. ¿Qué más evidencias queremos de que Jesús reina hoy? ¿Qué más evidencias queremos de que el Señor está interesado en nosotros y de que el Señor nos ama? Si tales evidencias, si tales obras ya las hizo y tales evidencias las encontramos en su palabra. Pero veamos cómo nuestro Señor nos ayuda a creer. Dice el autor a los Hebreos en su capítulo 12, versículo 2, nos dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, es Jesús quien produce la fe en nosotros para que nos acerquemos a Él, le recibiéramos como nuestro Salvador y es Jesús también quien desarrolla nuestra fe. Es quien la trabaja, es quien la moldea, es quien la pule, es quien la limpia. Y hasta que llegue a su punto climático, hasta ese punto perfecto que Él desea y que Él ha establecido. Él nos ayudará a llegar a esa meta. Él sabe muy bien qué métodos tendrá que usar con nosotros, hermanos. Él sabe muy bien cómo hacernos crecer. Puede ser por medio del dolor, puede ser por medio de la escasez, puede ser por medio de las bendiciones, puede ser por muchos métodos, pero Él sabe de qué manera nos va a hacer crecer. Él sabe por cuáles sendas tiene que guiarnos.
Él conoce exactamente de qué forma hará que nuestra fe crezca. Y fíjese, hermano, por ejemplo, y esto obsérvalo en usted mismo, porque no creemos de la misma manera cuando nos acercamos a Cristo. Nuestra fe creció. Es más, nuestra fe del 2019 es muy distinta a la del 2018. Y la fe que estamos desarrollando, que Jesús nos está ayudando a desarrollar en este 2020, va a ser muy distinta a la fe que tuvimos en el 2019. Si nos quedamos estancados y si usted dice, no, pues yo sigo creyendo en Jesús como mi primer día, pues hay un problema, hermanos, porque tenemos que seguir creciendo. Debe haber crecimiento. Y si no lo hay, entonces estamos estancados y sí hay un gran problema. Pero bueno, podemos ver ese trabajo de nuestro Señor al desarrollar y acrecentar nuestra fe. También Jesús le dice a Pedro en Lucas 22, 32, pero yo he rogado que tu fe no falte. Hermano, a Jesús le interesa que su pueblo permanezca creyendo en Él. No es un Señor, fíjese, que nos llama a vivir de manera diferente, de una manera nueva, y nos deja ahí solos, abandonados a la intemperie, a nuestra suerte. No. Él va a nuestro lado, Él nos ayuda, nos fortalece nuestra fe. Y el Señor tiene un recurso, una herramienta poderosa para ayudarnos a crecer, para fortalecer nuestra fe. Fíjense en 1 de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, qué orden tan importante y precisa para nosotros en estos días. Deseemos la leche espiritual no adulterada. Deseemos como niños recién nacidos, hambrientos, dependientes, faltos de crecimiento. Esta palabra que el mismo Pedro describiría versículos antes como una palabra incorruptible, una palabra que permanece para siempre. Y veamos lo maravilloso de esto, porque mientras que en el mundo todo cambió y tendrá que cambiar, la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios sigue siendo útil para que Dios nos perfeccione. Su palabra no ha cambiado. Mientras que todo cambia allá afuera en el mundo, podemos tener la seguridad de que la palabra de Dios permanece y su palabra no ha cambiado. Y mientras que la fe de Tomás, volviendo a Tomás, en este momento estaba basándose y estaba cimentada en sus condiciones, la palabra es clara al decirnos en dónde debe estar fundamentada nuestra fe. Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, las pruebas van a venir sí o sí. La incredulidad va a llegar a nuestra vida, claro que sí. Pero solo nuestra fe permanecerá firme cuando se halle cimentada en la palabra de Dios, cuando se halle cimentada en Jesús mismo. Por eso reitero, no necesitamos señal, no necesitamos milagros, no necesitamos experiencias sobrenaturales con nuestro Señor para comenzar a creerle. Necesitamos creer en su palabra como lo vimos y lo estamos viendo también ahora, pero también necesitamos creer por quién es nuestro Señor. Entonces dejemos la incredulidad y comencemos a creer. Comencemos a creer en la persona de Jesucristo, pero también comencemos a creer y seamos grandemente bendecidos. Fíjense los dos últimos versículos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, hemos dicho hasta aquí que comencemos a creer en el testimonio de su palabra, que también comencemos a creer en la persona de Jesucristo, pero por último y tercer aspecto, comencemos a creer y seamos grandemente bendecidos. Tomás pasa de ser un incrédulo a alguien que confiesa algo sumamente bello e insignificativo del Señor Jesús. Porque después de que Jesús confronta a Tomás y le responde de acuerdo a sus términos, pasó algo impresionante en Tomás. Tomás fue honesto al decirse incrédulo. Tomás fue honesto al decir, a menos que yo toque esto y yo vea esto, creeré. Fue honesto, pero también fue honesto al rendirse ante la ayuda de su maestro.
y reconocerle verdaderamente. Jesús satisfació la necesidad de fe del incrédulo Tomás. Y Tomás ahora responde y cree de una manera más completa. Todo por la ayuda, por la intervención de su maestro. Tomás declara, Señor mío y Dios mío. Qué impresionante, ¿no? Hermanos, Jesús no alaba la incredulidad de Tomás. Sí, Dios nos ayuda, vuelvo a decir, sí, Dios nos comprende. Y sabe que en ocasiones nos falta fe para creer. Pero de ninguna manera, hermanos, Dios alaba nuestra incredulidad. De ninguna manera Dios bendice si somos incrédulos y ponemos nuestros términos. Vuelvo a decir que esta prueba de fe de Tomás venga en su palabra. No nos enseña y no nos dice que entonces pongamos los términos y condiciones en nuestro Señor y el Señor va a responder. Que no importa qué tan exigentes nos veamos con Dios, Dios tiene la obligación de respondernos. No es lo que enseña el texto. Lo que enseña el texto es que veamos la misericordia y el trabajo de Jesús en la fe de sus discípulos. Y que finalmente comprendamos lo que Jesús dijo aquí a continuación. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En vez que pensemos en que es correcto oscilar entre la incredulidad y la fe intencionalmente cuando quiera, Jesús nos centra y nos dice que creamos aún con nuestras limitaciones y veamos lo enormemente bendecidos que resulta que creamos de esta manera. Hermanos, Pablo les dice a los corintios, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. No andamos poniendo las cosas no andamos poniendo la vista en las cosas de la tierra. Mateo nos relata cuando Pedro se hunde y mira el detalle que nos da. En esa ocasión cuando Pedro le dice, si eres tú maestro, ordena que yo vaya hacia ti y salga de esta barca. Estoy parafraseando, pero fíjese el versículo como dice, pero al ver el fuerte viento, o sea Pedro, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro al quitar su mirada de Cristo tuvo miedo. Si en estos momentos estamos escépticos, estamos batallando con la incredulidad, no es que Jesús esté ausente, hermano. Más bien nosotros hemos dejado de mirarle. Si en este momento estamos sintiendo miedo, si en este momento estamos batallando en creerle, no es que Jesús esté ausente. No es que Jesús no esté trabajando en nosotros. O no esté trabajando en lo que pasa allá afuera. Es que nosotros hemos dejado de mirarle, apartamos de él nuestra vista. Y por eso, y en consecuencia, nuestra vida se llena de temor, se llena de incertidumbre, se llena de amargura y demás emociones destructivas y de actitudes negativas. Y hermanos, no necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de aquí. No necesitamos poner nuestra mirada y creer en base a que si mejoran o no las cosas. Hermanos, no ponga su mirada en las noticias, ni en lo que los especialistas dicen, si antes no ha puesto su mirada en Cristo. Repito, no ponga su mirada en las noticias, ni en lo que los especialistas dicen, si antes no ha puesto su mirada en Cristo. A eso le invito. El autor a los Hebreos, mismo capítulo 12, versículo 2, nos dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Creamos aún con nuestras limitaciones. ¿Cómo Dios bendice grandemente al que cree en Él? Primeramente nos dice la palabra que es por medio de la fe que llegamos a ser salvos. Que es por la fe que somos justificados y tenemos paz para con Dios. Que es por la fe que muchos fueron sanados. Que es por la fe que muchos fueron auxiliados por Dios y Dios concedió victorias. Y si quiere más evidencia y si quiere más texto, vaya a Hebreos 11. Y nos habla ahí de personajes que por fe, que por poner su mirada en Cristo antes de las cosas, antes de sus limitaciones que tenían como personas humanas, Dios los bendijo, Dios los sacó adelante. Primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, resulta en enorme bendición cuando aún con todo y nuestras limitantes creemos en Dios.
Es nuestra fe en Él quien hace que en medio de todo el caos podamos estar tranquilos, que en medio de todo lo que pueda surgir a partir de esto, nos haga inamovibles, nos haga que estemos firmes. Por eso necesitamos comenzar a creer y ser grandemente bendecidos. Quite los términos, quite sus condiciones y comience a creer. Deje la incredulidad y comience a creer. Comencemos a creer y seamos grandemente bendecidos. Entonces, como conclusión, hermanos, ¿estás siendo en este momento incrédulo? ¿Estás siendo en este momento incrédulo una persona que se niega a creer? Hermanos, posiblemente hemos descuidado nuestra dependencia de su palabra. Hemos descuidado creerle como la verdad. Hemos dejado de creer en el poder y en el amor de nuestro Señor. Y en vez de ver bendición en las cosas que nos suceden en el día de hoy, hay temor, hay enojo, hay frustración, hay cansancio, hay hartazgo. Por eso hoy ya no se niega a creer. Sí, Dios comprende y Dios nos ayuda en nuestra incredulidad, pero debemos de dejar de lado nuestros términos y condiciones y comenzar a creerle. Comenzarle a creer en su palabra, comenzar a creer por quién es Jesús y no tanto en si vemos señales o no en nuestros tiempos para comenzar a creerle. Y comencemos a creer para ser realmente bendecidos. No, hermano, no crean su mente. No crean que pensando positivamente las cosas se van a arreglar y las cosas van a salir positivas. Es momento de comenzar a creerle a Dios. Comenzar a creer en su palabra, comenzar a creer en Jesucristo mismo y comenzar a creer para ser grandemente bendecidos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la vida de Tomás, Señor, porque nos muestra que tú eres un Dios misericordioso. Nos muestra, Señor, que tú eres un Dios que comprende nuestra debilidad, nuestra incapacidad en creer en algunas ocasiones, Señor. Y nos muestra que tú, Señor, vienes a nuestro auxilio, intervienes en nuestra vida y nos satisfaces y nos ayudes a creer más y completamente en ti. Padre, gracias por tu palabra, porque es a través de ella que podemos nosotros estar firmemente cimentados. Es por ella que podemos nosotros crecer en nuestra experiencia de salvación. Y queremos pedirte, queremos decirte que el día de hoy queremos comenzar a creer en ti. Queremos comenzar a creerte a ti. A lo mejor sin haber visto todavía lo que has de hacer en este mundo, en esa situación. Pero confiamos en que tú vives y reinas en este momento. Y que tú vives y reinas en esta situación, Señor. Y queremos pedirte que fortalezcas nuestra fe. Que si alguno de mis hermanos está pasando por tiempos de incredulidad, o si hemos de llegar a tener incredulidad en estos tiempos, Señor, te pedimos y te rogamos, Señor, que tú intervengas, que tú vengas a nosotros, Señor, y nos ayudes a creer por medio de tu palabra, que nos ayudes a creer por quién eres tú, Señor, y que podamos ver cuán grandemente somos bendecidos al creer en ti. Padre, tú nos acompañas el día de hoy, tú estás a nuestro lado, Señor. Permítenos que a pesar de las circunstancias que son difíciles y que se vendrán aún más cosas difíciles, Señor, podamos nosotros estar cimentados en esto que hemos creído el día de hoy. Señor, ayuda a nuestra incredulidad, fortalece nuestra fe y que el día de mañana nuestra fe pueda crecer. Que desde estos momentos, Señor, podamos nosotros ver cómo tú, Señor, trabajas en nuestra fe. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Y porque eres un Dios bueno y comprensivo que nos ayuda en nuestras faltas de fe. Pero ayúdanos a permanecer así, creyentes, perseverando en este pensamiento, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te adoramos. Amén. Dios le bendiga, hermano.